Pues después de esta meditación, me gustaría hacer un círculo mágico sobre un tema que yo antes evadía, pero que hoy quiero empezar a tomar cada vez más para verlo más natural, que es el tema justamente de la muerte. Y este tema viene ahora porque ayer fui a un taller sobre eso, justamente sobre la muerte. E hicimos un círculo mágico, lo que solemos hacer aquí en los Zooms de la escuela. Y bueno, se me ocurre que el tiempo que nos resta, que son 25 minutos, lo aprovechemos para hacer un círculo mágico sobre ese tema. ¿Qué les parece el tema del día de hoy? Excelente. Gracias, Neto. Bueno, sí, está bien. Pues quien quiera comenzar a compartirnos, ¿cuál es su visión? Buenos días. ¿Cuál es su experiencia sobre cómo ha trabajado este tema de la muerte? Pues ahora sí que tiene el uso de la palabra, como dicen por ahí. Bueno, te comparto, Neto. Sí, dime. Yo antes, antes de conocer Curso de Milagros, yo la verdad tenía mucho miedo a la muerte. Incluso te comparto que yo crecí con mis abuelitos en el puerto de Acapulco, pues en una casita humilde de lámina. Pues éramos, como dicen, ¿no? Pobres, ¿no? Como dice el ego, como dices tú, ¿quién lo dijo? No, me acordé de eso ahorita. Eh, Humildemente, y no había baños, o sea, íbamos al baño al monte, como quien dice, ¿no? Y a mí me daba un miedo, que qué bárbaro. Y le decía a mi abuelita, ¿me acompañas? ¿Por qué? Porque yo pensaba que la niña Mari me iba a salir el monstruo ahí, ¿no? Me iba a comer. Y también una vez me salió una víbora, o sea, grande. También por eso, pues ya tenía yo mucho miedo. Entonces, después, bueno, así fueron pasando los años, los días, los meses, pero ya después de casada, pues conocí Curso Milagros. Y ahora, pues ya no, o sea, ya cambió todo. Ahí es donde me dijo, conocí a Dios y me dice Dios, no pasa nada. No, tú no eres un cuerpo, tú no eres, tú no eres quien piensas que eres, tú no eres un objeto, tú no eres eh, la que ves en el espejo, ¿no? Tú simplemente eres. Entonces, ahí es donde fui aprendiendo a no tener miedo, a soltar el miedo. Entonces ahora le digo a mis hijos, yo ya no tengo miedo a morir porque sé que voy a llegar a un lugar maravilloso, de mucha luz, de mucha paz. Y veo mucho los videos de Jocelyn Arellano, donde ella explica muy bien esa parte de la muerte, donde ella dice que cuando alguien llega, porque son tres partes de donde llegamos después de la muerte, ¿no? Donde hay oscuridad, donde hay mucha luz y donde hay más oscuridad, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho porque ella explica que si llegas, por ejemplo, después de la muerte a una parte donde hay mucha oscuridad, lo que tienes que hacer es pedir, dice, que venga la luz, o sea, pedir, deseo ver la luz. Entonces dices, wow. Entonces espero mi alma o mi espíritu no se le olvide, ¿no? Al día que yo me vaya de este plano terrenal y me encuentre yo perdida en esa parte,
me digo yo. Pero bueno, me encanta ahora de esa parte, pues me encanta porque digo, pues no pasa nada, simplemente el único que se muere es el cuerpo, porque yo sigo existiendo. Mi luz, mi espíritu siempre están vivos, o sea, no, como dices, no pasa nada. Simplemente voy a regresar a casita y nada más. Entonces, eso es lo poco que yo les puedo compartir. Y ahora, pues, digo, no pasa nada si me voy de este mundo. No me da miedo ya. Gracias. Genial, 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 genial. No sé. ¿Alguien más que Oye, quiera compartirnos su experiencia con la muerte? ¿Cómo la percibe actualmente? ¿Y cuál ha sido, ahora sí que las anécdotas que tienen sobre algún familiar, alguna mascota que haya fallecido y cómo trabajaron el duelo y todo ese rollo? Neto, Ananda. ¿Qué onda? Buenos Hola, días, Vivi. Buenos días. buenos días. No, pues yo, para mí la muerte a través de los años ha sido era un drama total. O sea, era un drama porque el haber perdido a mi papá, yo creí que no estaba ya conmigo y me pesó mucho tiempo o sea, por casi toda la vida, ¿no? Me pesó muchos, muchos años. Pero pero ya después tuve una experiencia con la muerte de mi abuelita, que se fue de mi mano, de la mano de mi hermana y la mía. Y había visto a mi abuelito ese día. Y estaba casi inconsciente y regresó de repente, así como si nada, con mucha paz. Antes de morir, tuvo mucha paz y mucha coherencia, conciencia. El caso es que se fue de nuestra mano y mi hermana le dijo, ya, perdón, ya vete, abuelita, vete, ya te está esperando, descansa. Entonces ella soltó así y se fue. Entonces a partir de ahí como que ya lo percibí de otra manera. Y luego en otros talleres, pues entendí que mi papá siempre había estado conmigo de diferentes maneras. Pero igual nunca he tenido sueños nada más donde lo veo, donde lo abrazo, pero, pero no, pues no ha sido una experiencia donde me hable aquí, ¿no? Sí. El caso es que cuando murió mi sobrina que se suicidó, empecé a percibir bueno, que tenía que soltar, perdona, que una alarma. Bueno, la pude soltar bendiciéndola. Sin embargo, como mi mamá no la soltaba y no la dejaba ir y la lloraba mucho y le puso foto y en la casa, o sea, llegas y ahí está la foto todavía de mi sobrina que se suicidó en esa casa. El caso es que mi sobrina a través de diferentes personas mandó mensajes de que ella estaba bien, de que ella estaba tranquila, que estaba guiada y que estaba feliz. O sea, como 2 mensajes le llegaron a mi mamá por diferentes personas que le dijeron, tú tienes una persona que quieres mucho, te está mandando un mensaje, que la dejes ir, que está muy bien, sin saber qué era, ¿no? El caso es que con ella y luego con otra vecina también, que se murió joven, su mamá tenía la capacidad de escucharla y ella le hablaba. Entonces ya empecé a entender y aparte, bueno, con el curso de milagros también después, que seguimos vivos, que ahí andamos todos, que solamente muere el cuerpo. Y bueno, yo también no tengo miedo a la muerte de mí, o sea, yo sé que voy a seguir viva nomás, pero sí, digo yo, la experiencia del cuerpo es lo que se termina. Entonces ya me gustaría seguir experimentando la vida aquí para estar con mis seres queridos. Sin embargo, sé que si muero, me está muriendo mi gata. ¡Ey!
si muero, pues voy a seguir en un lugar de paz y de amor, voy a ser recibida. Entonces, ya ese ya no es el temor. Lo que sí necesito superar es el miedo a que se mueran mis familiares. Ándele, ahí sí, vea, ahí está duro, ¿no? Sí, sí, Ay, sí, ya está, ya es otra cosa. sí. Es sí, pues todavía lo tengo un poquito, todavía lo tengo, todavía existe ese miedo. Mm, No todo el tiempo, pero sí, sí, todavía. Lo sí. confieso. Fíjate que yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a salir de la zona de confort. Eso es. Mm, Como que todo está perfecto porque ya me acostumbré a que tengo a mi mamá viva, tengo a mi hermano que la cuida o la cuidaba porque ahorita fui a hablar con ella y me dice que ya está peleando con mi hermano. Entonces digo, ay, es un ujú, relajo en mi mente, ¿no? Entonces empiezo a hacer historias de lo que pasó, de lo que podría pasar y ya me di cuenta de que mi miedo no es a que mueran las personas, sino a que me saquen de mi zona de confort. O sea, por ejemplo, cuando pienso en la muerte de un familiar cercano, como puede ser Matías o mi esposa, por supuesto que me dolería que se fueran, pero pienso yo que más miedo a que se fueran es miedo a yo tener que hacerme responsable de tantas cosas que ella y ellos y él se hacen cargo, ¿no? Él se hace cargo de hacerme reír, de hacerme hacer deporte, de mm, Matías. Gaby se hace cargo de un montón de cosas, o sea, infinidad. Entonces yo me doy cuenta de que tengo miedo a que me quiten como pequeño mundillo que he acomodado a mi forma, ¿no? Entonces sí, pero yo como tú, Vivi, yo igual, tengo más miedo a la muerte de los demás que a la muerte mía. Sí me da mucho, mucho miedo, que mis familiares fallezcan. Y, y ayer cuando estaba en el taller de la muerte, porque fue una tanatóloga la que nos guió, me encantó lo que dijo la tanatóloga, dijo. em, Después de muchos años de trabajar con asuntos así de asistencia a personas que van a morir y demás, me di cuenta que cuando se murió mi mamá, yo me la hice muy complicada porque estaba resistiéndome a muchas cosas. Por ejemplo, mencionó ella, me resistí a que no estaba presente. Ella estaba en España, yo estaba en México, entonces yo decía, yo debo de estar allá, yo soy la tanatóloga, yo debería de estar allá. Entonces, por muchos años me di cuenta de que estuve sufriendo porque me resistí a lo que pasó, en lugar de simplemente fluir con lo que hay. Y hoy, después de muchos años de que falleció mi mamá, me doy cuenta de que no es necesario estar junto a la persona. Lo que es importante es aprender a perdonarse todos los días y estar bien con las personas todos los días para que cuando fallezca no haya culpa, no haya miedo, no haya nada. Entonces, el proceso del perdón, hoy me doy cuenta de que la meditación, la ascensión, toda mi práctica espiritual me ayuda a estar en paz con todos, conmigo mismo y con todos. Y entonces cuando suceda lo que tenga que suceder, voy a sentir, voy a llorar, me va a doler, todo eso voy a tener que vivirlo porque es la única forma de trascenderlo. Pero lo que más me gusta es la idea de todos los días estar bien con ellos. Porque sí es cierto, cuando te mueres con alguien que estaba enojado, híjole, la culpa te carcome. Yo no lo he experimentado, bendito Dios, pero he visto a personas que mueren con culpa porque se llevaban mal y luego cuando se muere y no pudo en vida sanar la relación, hijo, se vuelve como un infierno, así bien gacho. Entonces, para mí es eso, es estar bien con todos, porque no sabes si tú te vas a ir primero. A veces piensas que el otro, porque es más viejito que tú, se va a ir primero, pero a veces a ti te toca antes. No sabes quién se va a ir primero. Esa es mi experiencia. Mientras más estoy en paz con los demás y conmigo mismo, más me es fácil fluir con lo que es. Pero no niego que las muertes de mi papá y de mi perrita Oli fueron espantosas, fueron mucho dolor, muchísimo dolor, lo sufrí muchísimo. Se siente bien gacho, bien, bien gacho, sí, terrible. sí. Y los que tienen mascotas saben de lo que estoy hablando, se siente bien feo. Uy, sí. Mi perrita Mimi, que se murió, yo tenía 10 años y era mi compañera. O sea, cuando yo estaba triste, estaba conmigo, cuando estaba enojada, me calmaba, así.
y la machucaron. Híjole. Y un vecino, y sí, no, la padecimos mucho tiempo. Sí. Y Mónica y Lolita, ¿qué opinan de este tema? Bueno, a mí me llamó realmente la atención lo que dijo, ¿cómo se llama esta chica? María Félix. O sea, acuérdate de Ah, la actriz mexicana. sí. Que ella, con base en el curso de milagros, aprendió que no somos un cuerpo, pero luego metió ahí otra teoría de que cuando morimos vamos a un lugar oscuro y demás. Y pues a mí eso me llamó la atención porque realmente eso yo no lo he oído del curso de milagros y mucho menos creo en ello, ¿no? Yo simplemente creo que trascendemos y no vamos de escalón en escalón y como dijo ella, bueno, pues a lo mejor el espíritu ya ni se da cuenta, pero pues el espíritu es el que trasciende, ¿no? Y no sé, me confundí un poquito porque no, yo sé que eso no lo dice el curso de milagros. Y en relación con la muerte, pues mira, yo no quiero morirme todavía, no quisiera que se murieran mis seres queridos todavía, pero sé que eso es apego. Sin embargo, bueno, la muerte no existe, como dice un curso de milagros. Eso es todo, Nico. Gracias, Lolita. Mónica, te dejo hablar porque estoy desayunando, Mónica. Ayúdame, Mónica. ¿Alguien puede leer lo que puso Mónica mientras desayuno? Sí, yo lo leo. Dice, hola, escribiré por el chat. A mí me afectó cuando murió mi cuñado, era muy cercano a mí, me crié con él. Lo que más recuerdo que antes que murió, yo creo, cambió, era totalmente diferente. Siento que me afectó mucho. Ay, dice que está en el trabajo. Lo que más recuerdo que antes que muera, era totalmente diferente. Siento que me afectó mucho. Yo creo que dijo que antes de que muriera cambió mucho Ajá, y eso le afectó demasiado. sí, de acuerdo. Ah, ok. Que su cuñado era muy amargado, dice. Sí. Me imagino que se enfermó. ¿Se enfermó? Ah, mira. Dice que era muy amargado y luego, unos 3 meses antes de que muriera, empezó a sonreír. Reía y dialogaba. O sea, cambió antes de morir. Suele suceder eso. Era muy fraternal y todo, dice. Se cambió bastante. Mi papá, déjenme les platico mi papá porque es un caso de éxito. Mi papá, antes de que sufriera un accidente difícil, como a los 75 sufrió ese accidente, era muy rígido, pero rígido en extremo como yo solía ser, o sea, yo soy reflejo de mi papá tal cual. Entonces yo antes también era muy rígido y me la tomaba muy en serio la vida y era inflexible, era muy perfeccionista, quería que todo saliera perfecto, no fluía con nada y era muy rígido y muy estricto, es la palabra, muy estricto. Y esa forma de ser trajo conmigo mucho conflicto, o sea, yo no podía estar junto a él mucho tiempo porque me caía gordo, es la palabra, lo voy a decir, me caía gordo mi papá, aunque estaba muy flaco igual que yo. Y cuando pasó ese accidente, bendito accidente, bendito accidente, cuando pasó ese accidente que lo llevó casi a la muerte, ¿Eh? y digo casi porque sí se las vio duras, estuvo en el hospital a punto de morir. Mi hermana y yo fuimos a verlo al hospital. Yo viajé desde Vallarta, mi hermana viajó desde Estados Unidos, nos vimos ahí en Coahuila. Y cuando estaba él ahí en el hospital a punto de morir, nos dijo, por favor, perdónenme.
y lo dijo llorando. Y mi hermana y yo así nos quedamos viendo así como que, ¿qué le pasó a mi papá? O sea, este no es nuestro papá. Él nunca en su vida había dicho, por favor, perdónenme. Jamás, jamás. Y desde ahí descubrí que a veces la enfermedad es un gran maestro, pero un gran maestro que rompe al ego, pero lo rompe por completo. A partir de ese momento mi papá se soltó, así como que, cuídenme. Así dijo, cuídenme, ya no puedo. O sea, de hecho no podía cuidarse a sí mismo porque estuvo muy feo el accidente. Entonces, cuando dijo, ya no puedo más, necesito de su ayuda, cuando se soltó, cuando dejó de ser el ingeniero Ernesto Guerra y empezó a ser el necesito ayuda, cuando empezó a ser más humilde, yo empecé a disfrutar mucho a mi papá. Mi papá, los últimos años de su vida, yo tuve la fortuna de irlo a visitar varias veces ahí a Coahuila. Vivía en un pueblito que se llama Musquis, tiene 40,000 habitantes, entonces es un pueblo pequeño. Y cada vez que lo iba a visitar, me di cuenta de que a partir del accidente, le valió queso el qué dirán, pero cañón, o sea, de cuenta que salía en pijamas a la calle. Se iba a comprar elotes en pijama hasta la plaza, que estaba a 4 cuadras. Ahí que lo vieran todos, le valía queso todo. Le valía queso. Él nunca, jamás, jamás, jamás de los jamás se atrevería a salir en pijama a la calle. Siempre bien peinado, siempre bien, porque él era el señor, el ingeniero Ernesto Guerra de los Santos, no es cualquier señor, es el ingeniero. O sea, en el pueblo era famoso, pues había trabajado para la presidencia, era el de obras públicas, pero a partir de ese accidente dejó de ser el ingeniero Ernesto Guerra de los Santos, o sea, lo que su ego le decía que era, y empezó a ser el mismo, sin nombre y sin forma, era un niño grandote. Nos íbamos juntos, fíjate, lo cuidaban unas preciosas ángeles de la guarda que les agradezco infinitamente. Era una mamá, su hija que era enfermera, su nuero que era yerno o nuero, no era yerno, su yerno que era su yerno, que era también enfermero, entonces lo cuidaban 3 personas a mi papá, estaba súper chiqueado. Cuando yo me venía a Vallarta, se lo llevaban a dormir a su casa porque ya era un señor que ya no podía estar solo. Tenía demencia senil y se iba de repente, se escapaba y luego ya no sabía dónde estaba. Entonces después me hablaban por teléfono y me decían, tu papá lo encontramos por las vías del tren, ya no puede estar solo. Entonces ya contraté a las enfermeras para que se lo llevaran mejor a dormir a su casa. Entonces ya. Cuando una vez llegué ahí a Musquis y me dijo la que lo cuidaba, que se llamaba Belia, en paz descanse. Dice Belia, vamos a tener una piñata de mi nieta. ¿Quieren venir? Y le dije, sí, por supuesto, piñatas, juegos, sobres, vamos. Mi papá pegándole a la piñata, jugando como niño. O sea, dije, qué chingón es ser viejito. O sea, lo que es la felicidad es cuando eres niño y cuando eres viejito. Porque en esas 2 etapas ya no hay ego. El ego está en medio, entre los 20 y los 60 o por ahí, está el ego y es un pinche desmadre. Pero cuando estás sin ego, qué chulada. Me la pasé jugando, divirtiéndome, enfocado en disfrutar. ¿Cuál problemas de dinero? ¿Cuál discutir por X y Y pendejadas? No, hombre, una chulada de ser humano, mi papá sin ego. Y en son de broma le dije un día a mi hermana, porque el accidente que tuvo fue un fuerte trancazo, fue un trancazo muy fuerte, muy, muy fuerte. Se rompió varias partes del cuerpo, estuvo bien gacho. Entonces yo le dije en son de broma a mi hermana, le dije, Lili, ya me di cuenta que la carne se ablanda a trancazos. Mi papá se ablandó muchísimo con ese accidente y ahí me di cuenta de que podemos despertar con el doctor Acosta o con amor. Yo dije, no, que esta experiencia que tuvo mi papá me ayude a mí a ser más humilde y aprender amando. No quiero aprender como mi papá porque mi papá aprendió de la forma más dura que puede tener un ser humano, que es por medio de un accidente muy, muy fuerte. Entonces, mi papá fue un gran maestro y es un gran maestro, aunque ya falleció, sigue mandándome lecciones. Y mi mamá, aunque se divorció de él, ella lo ha reconocido como su más grande maestro.
Entonces, la persona que a veces con la que más conflicto tenemos es, en ocasiones, la persona que más nos ha ayudado a evolucionar. Esa es mi experiencia con mi papá y la muerte. La muerte de mi papá fue muy trágica, pero al fin y al cabo me ayudó a rendirme y fue una lección de rendición muy grande, muy, muy grande. Nada estaba en mi control, fue un desmadre, su muerte fue un desmadre. Pero ya cuando pasó dije, wow, qué bonita experiencia de la muerte. O sea, después ya que pasó en los años, digo, qué bonita experiencia la de la muerte. Pero en su momento es trágico, es un despapalle, es un despapalle. El llamadero de teléfono, yo estaba acá en Vallarta y se está muriendo y que ya se le está saliendo el líquido por la panza. ¡Ay, no! Es un relajo, un relajo. Pero bueno, así es la vida. Hermanitos, hermanitas, ya tengo que despedir este parte del Zoom porque vamos a empezar con una nueva sección. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ya llegó Mardava, entonces a las 10 quedé con Mardava de hacer la nueva sección, entonces no se vayan, simplemente les voy a decir que ya termina el tema de la muerte, olvídenlo, ya, eso ya no existe, y vamos a empezar a platicar con Mardava, ¿ok? Ya llegó Mardava, qué chulada, qué chulada. Bien.